Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este su programa Tiempo Nuevo, Nueva Tierra, ¿verdad? Un programa de nuestra parroquia San Antonio de Padua de Isabela y la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate y soy el Camuy. Amén, amén. Así que estamos muy contentos, ¿verdad? Otro lunes más donde podemos compartir hoy una fiesta bien importante, ¿verdad? Hoy la fiesta de Cristo, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, Rey del Universo. Cavi, ¿por qué una fiesta tan importante como esta se deja para último? Porque durante todo este camino, ¿verdad? Del tiempo ordinario, la fiesta, ¿verdad? Terminamos nuestro tiempo ordinario reconociendo a Jesucristo como Rey del Universo. Así que, aunque a Jesucristo siempre se le reconoció, ¿verdad? Se le reconoció como nuestro Salvador en el Evangelio, ¿verdad? Y los cristianos lo habían reconocido como tal, es el Papa Pío XI, ¿verdad? Quien instaura esta fiesta para que reconozcamos, para que todos los pueblos, para que ¿verdad? Los cristianos y todos los pueblos del mundo, sin excepción, reconocieran a Jesús como Rey de nuestras vidas, como Rey de nuestro universo. Y ese es el tema de hoy. Así que un saludito de mis compañeros, ¿verdad? Para seguir. Alain o Abraham, como quieran. Buenas noches. No todos a la vez. Buenas noches. Yo bendecida, contenta de estar aquí. Otro lunes más, ¿verdad? En ¿verdad? Su programa y muy bendecida de poder llegar a esos hogares, a esos corazones, a esas casitas, a todos los que se van a conectar, a los que se estarán conectando. Y así estamos de fiesta, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Ese rey del universo, ese rey que así como dice Gaby, es una fiesta que fue por el Papa Pío XI, y como yo sabía que Gaby iba a hacer la asignación y me lo iba a poner a mí, pues en el año 1925, el 11 de diciembre, fue proclamada, ¿verdad? Esa fiesta. Así que nada, vamos a estar hablando un poquito de eso y de otras cosas más. Así que los dejo con Abraham. Buenas noches, dando la bienvenida a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escucharán. Sí, seguro, la fiesta de Cristo Rey, haciendo la asignación, Alaina hizo la asignación de 1925. Yo hice la asignación en términos del concepto rey, y en ese concepto rey me topé con que rey tiene que ver también con recto. Y cuando se le aplica a una persona y se le llama rey, es el que rige rectamente. Pues de eso nosotros vamos a hablar, de ese rey del universo. ¿Por qué rey? Y cómo dentro de su reinado él nos va a dirigir rectamente dentro del caminar, y volvemos a decir, dentro de ese reinado del rey del universo, de Jesús. Gaby. ¿Verdad? Y ya mismo, ¿verdad? Vamos a ir a hablar de esa importancia de esa fiesta, ¿verdad? La importancia de reconocer a Cristo, ¿verdad? A nuestro Jesucristo como nuestro Rey y Salvador de nuestras vidas. Así que bien importante, cuando lo reconocemos como tal, pues entonces recuerde, estamos reconociendo que Él es quien va a dirigir nuestras vidas. Cuando un rey viene a dirigir un pueblo, viene a dirigir como dijo Abraham, ¿verdad? Con rectitud a su pueblo. Así que Jesús vino a darnos el mandato, ¿verdad? Vino a enseñarnos, vivió como nosotros y ahora viene a reinar sobre la tierra. Así que, pero de eso lo vamos a ir hablando poquito a poco, ¿verdad? Y el transcurso del programa vamos a ir dando, ¿verdad? Más hincapié a estos detalles. Como les digo el lunes tras lunes, denle share, ¿verdad? Estamos aquí con ustedes, ¿verdad? Otro lunes más. Queremos que le den share, que le den like, que compartan, que nos escriban sus comentarios por aquí, ¿verdad? Que los vamos a estar viendo, les podemos, ¿verdad? Escribir también o saludarles de la misma forma. Así que bien contentos, alegres de otro lunes más. Como siempre digo, ese dedito misionero, ¿verdad? Hay una flechita así, le dan like, y hay otra que una flechita así que es un share. Recuerde que estamos en la página de la parroquia San Antonio de Padua de Isabela, Puerto Rico. Bien importante también, denle like a la página, ¿verdad? Para que se puedan enterar, ¿verdad? Y cuando el programa pues salga en vivo, pues ustedes puedan verlo también y les salga a ustedes en su página. También, bien importante que nos puedan ver a través de la página de YouTube de nuestra parroquia. Tenemos una página de YouTube donde nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Parroquia San Antonio de Padua, Isabela, Puerto Rico. Ahí se transmite en vivo nuestras misas dominicales
y también este programa o cualquier, ¿verdad?, retiro o actividad particular que también se transmiten. Pero esencialmente, ¿verdad?, o semanalmente se transmite este programa que están viéndolo hoy aquí y las misas. Así que lo esperamos, ¿verdad?, que nos den like también ahí en YouTube. Denle like, compartan también, ¿verdad? A veces pensamos que no sabemos cómo llevar el mensaje de Papá Dios, pero con ese dedito, con ese compartir, ¿verdad?, a esas personas que el Señor quizás está inquietando en tu corazón, que tal vez, ay Señor, ¿cómo yo le puedo llegar a esa persona? ¿Cómo yo pudiera hablarle que no me atrevo? Pues mira, quizás compartiendo un programa como este, ¿verdad?, donde se habla de la palabra de Dios, la palabra de Dios no llega vacía, o sea, en algún punto va a tocar. Quizás hoy se lo comparte y hoy es el día donde esa persona esté atento a la palabra de Dios y logre una conversión en su vida. No lo sabemos. Así que, como dice, el sembrador sale a regar. A regar. Y la misma palabra de Dios nos dice que la semilla se regó en muchos lugares hasta que llegó el lugar donde dio fruto. Así que lo importante es que tenemos que seguir con los shares, los likes, compartiendo, porque en algún lugar alguien necesita este mensaje y está dando fruto y frutos de amor y esperanza en su vida. Así que, pues nada, para comenzar como lo hacemos formalmente, ¿verdad?, todos los lunes, vamos a comenzar con esa invocación al Espíritu Santo, ¿verdad?, a ese Dios con nosotros, para que sea quien nos cuide, nos bendiga, sea quien nos acompañe en este programa, sea quien permita que podamos comprender la palabra de Dios, que podamos entenderla, que podamos interpretarla y nos permita ser nosotros la voz de Dios, ¿verdad?, que utilice nuestros labios, que no sea Alaila la que hable, no sea Abraham el que hable, no sea Gaby el que hable, somos un mero instrumento, sino que sea Él quien nos utilice como mero instrumento con nuestras experiencias, con nuestras virtudes, con nuestros defectos y permita que su mensaje, ¿verdad?, llegue a lo más infinito del mundo, ¿verdad?, o del universo, como podemos decir. Así que ahora lo voy a dejar con nuestro hermanito Abraham, ¿verdad?, para que nos dirija. Y les pido, ¿verdad?, que nos acompañen, ¿verdad?, y compartan con nosotros esta invocación, hermosa, ¿verdad?, invocación al Espíritu Santo. Abraham, está en mute. Abraham, si puedes quitarle el mute. Colocados en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén, ¿verdad? Y ya habiendo recibido, ¿verdad?, esa invocación, habiendo invocado y que ya dejó de ser un trío, ahora un cuarteto, ¿verdad?, porque es el Espíritu Santo quien nos está acompañando en esta noche. Ya no es solo Alaila, Abraham y Gaby, ahora es el Espíritu Santo quien está unido, ¿verdad?, ese Dios con nosotros que nos está acompañando. Ahora vamos a proclamar, ¿verdad?, la palabra de Dios, el Evangelio que se proclamó el domingo, que la verdad que la iglesia nos trajo este domingo, este último domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? El domingo 34 del tiempo ordinario, que termina con esta fiesta de Cristo Rey, pero termina con un mensaje contundente, ¿verdad?, en este evangelio, que prácticamente también el final de la vida de Jesús en la tierra, ¿verdad?, antes de resucitar. Vemos, ¿verdad?, cómo la iglesia nos va llevando todos esos pasajes, toda esa enseñanza, esas parábolas de Jesús, y termina con este mensaje, ¿verdad?, tan contundente de Jesús, ¿verdad?, en la cruz al final de sus días. Así que ahora nos va a estar proclamando, ¿verdad?, en la voz, ¿verdad?, nuestra hermanita Alaila, quien el Señor la va a estar utilizando para que sea hoy, en este momento, la voz, ¿verdad?, de Jesús, para que nosotros podamos comprender su palabra. Alaila. Amén, amén. Y el Evangelio es de San Lucas, del capítulo 23, versículo del 35 al 43. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades les hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy, ¿verdad? Este evangelio nos lleva de nuevo al Gólgota. Nos lleva a ese momento donde pudiera parecer que todo terminó, ¿verdad? La iglesia, en efecto, ¿verdad? Todo este tiempo, sí, culminamos un año litúrgico, pero nos adentramos a un nuevo comienzo y así mismo es lo que el Señor, ¿verdad? Nos trae con este evangelio. Es un nuevo comienzo, una nueva vida, donde Jesús, en medio de ese suplicio, en medio de ese dolor, aún así, ¿verdad? Y es una de las cosas que quería resaltar del Evangelio, o que en lo personal a mí me toca mucho más, es que a pesar del dolor, de todo ese, vamos a decir, de todo ese calvario, la misericordia del Señor estuvo imperando sobre todas las cosas. A pesar de las burlas, a pesar de las muecas, a pesar del dolor, Jesús miró con misericordia. Ante estos dos escenarios, ¿verdad? Ante estos, vamos a decir, los dos ladrones, ¿verdad? Como bien a veces los describen, como el bueno y el malo, y cómo se muestra el que en medio de eso, uno, ¿verdad? De los malhechores, le reconoce a Jesús el reino, porque reconoce, ¿verdad? También su miseria, y es un acto, podríamos decir, de reconciliación, porque él reconoce esa miseria en él, reconoce a Jesús como Salvador, y le pide que se acuerde de él. Y como Jesús en medio de ese dolor lo mira y le dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cómo Jesús nunca pierde esa humildad que lo caracteriza, porque su reinado, que podríamos decir aquí en la tierra, ese momento lo podríamos ver como si Jesús hubiese sido vencido, pero no. Eso fue lo que lo llevó a ser el rey, el dominio ¿verdad? de ese rey, pero un dominio diferente ante el mundo, un dominio de perdón, un reinado de amor y un reinado de misericordia. Así que prácticamente esto es lo que me resalta en medio de que Jesús ¿verdad? Nos relata su reinado, pero un reinado totalmente diferente a lo que podríamos decir que es un rey de otros tiempos, no. Y como bien él lo dice, mi reino no es de este mundo. Abraham. La caída del hombre, del ser humano, la caída del ser humano, la podemos identificar en esa revelación de la Biblia, del pueblo judío a nosotros, la podemos identificar bien cercano o relacionada con un árbol. La redención del ser humano, la salvación, está bien marcada justamente también por un árbol. Allí donde nosotros
como seres humanos cedimos ante la tentación de y seréis como dioses y comimos de la fruta, es decir, pecamos de la soberbia de creernos Dios, de querer ser como dioses. Allí, en un árbol, el rey de reyes, el Hijo de Dios Padre, se somete a ser crucificado, podríamos decir, en un árbol, en una cruz. Y en ese diálogo que yo pienso y entiendo que muchos de los teólogos que se adentran en esto, en ese diálogo vemos en varias palabras la tremenda aceptación, la tremenda conciencia, la tremenda revelación de la misión del Rey de Reyes, la misión de Jesús en su vida, en su muerte y su resurrección. Y esa misión la reconoce el otro. El otro dijo, nosotros hemos merecido. Y aquel señor no estudió teología, aquel señor no estudió misionología, aquel señor no estudió sentido trascendente de la... No, él reconoció que él merecía el pago por los actos que yo no sé cuáles los que había cometido, pero debieron ser bien, pero que bien, podríamos decir, catastrófico para su entorno, porque no todo persona tenía muerte en cruz. O sea, esto estaba específicamente separado para unos crímenes horrendos, y etcétera, etcétera. Pero él reconoció, nosotros lo hemos merecido. Él no. Y entonces reprende al que se enojaba. Es decir, él reconoció de alguna manera o sirvió como instrumento, entendemos nosotros, del Espíritu Santo, para que nosotros reconociéramos cómo Jesús asumió nuestro lugar. Los que por nuestra condición deberíamos haber sido crucificados, el Rey, nuestro Rey, el que es el Hijo de Dios, asumió nuestro pago, asumió nuestro pecado, asumió ese proceso que nos correspondía a nosotros como seres humanos. Y no solamente eso, sino que le garantiza a este ladrón, le garantiza que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es como si nos dijera, y es diciéndonos a nosotros, yo asumí el lugar de ustedes. Oye, Jesús no le dijo a esta persona, pues tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquello otro, tienes que no, hoy mismo, porque has reconocido, me has reconocido, porque te has humillado y has reconocido que tu pecado, o has reconocido la responsabilidad de tus actos, hoy mismo estarás conmigo. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Y nos lo está diciendo el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, Dios mismo, entre nosotros. Gaby. Cuando, ¿verdad?, vemos este evangelio, ¿verdad?, tocando, ¿verdad?, tratando de escudriñar un poquito los sucesos, ¿qué pasó ahí?, ¿verdad? La autoridad, como comienza, que las autoridades comienzan a burlarse de Jesús, ¿verdad? Los soldados que estaban allí, ellos tienen que haber escuchado de Jesús. O sea, mira, si tú te burlas de la forma en que te estás burlando, es porque ellos sabían las cosas que había hecho Jesús. O sea, ya Jesús había tenido un cierto impacto en la sociedad de esa época, porque incluso ellos romanos reconocían, o como soldados reconocían, que Jesús parece,
a otro has salvado, sálvate a ti mismo. O sea, ellos reconocieron que Jesús es Salvador. Mira cómo los mismos que están allí, que lo están crucificando, que lo latigaron, que están haciendo el proceso, lo están reconociendo. Incluso el mismo Pilato, cuando manda a escribir, ¿verdad? Dice el letrero, que el letrero dice, dice que se escribió, dice que decía escrito, había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es rey de los judíos. ¿Verdad? No lo dice aquí, pero en el Evangelio dice que las autoridades judías de esa época pelearon con Pilato para que quitara ese letrero y que dijera, este se cree el rey de los judíos, o este blasfemó diciendo que era rey de los judíos, ¿sabes? Que no dijera. Entonces, y Pilato, ¿cuál fue la contestación de Pilato? Lo escrito está. ¿Sabes? Mira a ver si no es claro, ¿verdad? El cómo, a pesar del suplicio, a pesar de la situación a la que llevaron a Jesús, todos reconocían a Jesús de cierta forma. ¿Verdad? Los militares, ¿verdad? Los soldados que estaban allí lo reconocían, ¿verdad? Burlándose de él. Pero incluso el mismo Pilato lo reconoce y lo hace hincapié entre los 3 idiomas más conocidos de la época. Lo pone en griego, en latín y en hebreo. O sea, que no había nadie de los que pasaran por allí y se encontraran con el Jesús crucificado que no pudiera interpretar qué decía allí. ¿Verdad? Y solamente vemos las películas que dice INRI, qué sé yo, pero ¿verdad? En esencia, o sea, estaba escrito en 3 idiomas. El Evangelio nos lo dice en 3 idiomas. Y son los idiomas bíblicos. O sea, que los idiomas bíblicos desde el judaísmo, ¿verdad? Desde los judíos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. O sea, idiomas bíblicos. La Biblia comenzó a escribirse en hebreo, en griego, y la última traducción oficial de la Iglesia, de la Biblia se traduce al latín, que es la traducción oficial de la Iglesia de todos los escritos. Así que eran los idiomas utilizados. Así que no había forma de que nadie que se topara con la escritura en la cruz no se enterara de quién era ese individuo que estaba ahí. El rey de los judíos. Y dice, este es el rey de los judíos. No dice, este se creía, este lo matamos porque se creía. No. Este es el rey de los judíos. Imagínense, ¿sabes? El reconocer, ya había un reconocimiento. ¿Sabes? Ya Jesús desde esa época estaba siendo reconocido. Obvio, no de la mejor forma, ¿verdad? Como quisiéramos, pero él tenía que pasar por ese proceso, tenía que pasar por ahí, porque quería traernos la salvación. Y la salvación y la resurrección tienen que pasar por la cruz, tienen que pasar por la muerte, tengo que morir para vivir, ¿verdad? Tiene que morir, Jesús tiene que demostrar que él murió y resucitó por él mismo, ¿verdad? Como estuvimos hablando, ¿verdad? La última semanas, ¿verdad? En los diversos evangelios, de que para traernos vida eterna. Así que este rey tiene que pasar por ese suplicio que es reconocido, que Dios permite que sea reconocido por estas autoridades. Las autoridades lo reconocieron. Las autoridades de esa época reconocieron a Jesús. Y el mismo Jesús no les refutó. Porque aquí vemos que Jesús no le dice, no, me digas hey, que yo no soy hey, no digas eso. No digas eso, no, yo no soy. Jesús no dice eso. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. O sea, él no está diciendo que él no es rey. Dice, mi reino no es de este mundo. Así que Jesús tiene un reino, el cual dirige, que no es de este mundo, ¿verdad? Le dice, no puede ser reconocido por ustedes, lamentablemente. Aunque de cierta forma lo reconocieron con los sucesos que estamos viendo, pero no es reconocido por ustedes. Mi reino no es de este mundo. Pero Jesús nunca contradijo las palabras de Pilato, ¿verdad? Y trayéndole el mensaje que nos trajo nuestro hermanito Abraham, ¿verdad? Haciendo un poquito de analogía en ese proceso, se dice ladrones, pero tienen que haber sido más que malos para llegar a ese proceso también, porque habían cárceles. Y si hubieran robado unos cantos de pan o una tontería, no hubieran estado ahí. Así que tienen que haber cometido unos errores, ¿verdad? O unos delitos fuertes para poder llegar a ese suplicio de la cruz, para llegar ahí.
Así que, ¿verdad? La versión del ladrón bueno y ladrón malo, bueno, pues eso se hace, ¿verdad? Para analogía y, ¿verdad? Y todo este proceso que se hace de enseñanza. Pero eran gente mala para llegar ahí. O sea, esa era la pena de muerte. Imagínense, esa era la pena de muerte de ese momento. A tal punto de que esa gente que se quedaban en la cruz, ¿sabes? Esa gente se dejaban en la cruz días hasta que se murieran. Imagínense, ¿para qué? Para que los demás escarmentaran del delito que hizo ese individuo que está ahí y no lo hicieran los demás. Esa era un, ¿verdad? Del pueblo romano, ¿sabes? Esa es la forma de hacer escarmentar, ¿verdad? O que las personas dijeran, espera, ese hizo tal cosa, yo no puedo hacer eso, mira cómo terminó. ¿Sabes? Que la gente pudiera comprender y dice, mira, si tú haces lo mismo, ahí vas a terminar. Pasa que el Señor hacía las cosas como las hace, ¿verdad? Y permitió de que ese proceso no fuera de que tuvieran a Jesús día ahí, sino que el mismo día, ¿verdad? Por las fiestas judías, ¿verdad? Y el proceso que había, según nos narra los hechos bíblicos, pues tuvieron que bajarlo. Pero a Jesús, ¿verdad? Entregó su vida y Jesús, ¿verdad? Murió cuando expiró. Pero los otros malhechores no murieron. Los otros malhechores le cayeron a batazos. Se dice que se le daban batazos a los, para romperle batazos, no, bates no había en aquel momento, ¿verdad? Pero me refiero a, les rompían las espinillas o las rodillas para que ellos no pudieran subir y no pudieran respirar y ahí quedaran, ¿verdad? Ahí prácticamente asfixiados morían. Así que esos pasaron ese suplicio. O sea, esos individuos que estaban al lado de Jesús murieron de esa forma junto a Jesús. Ahora, ¿quién dentro de su reconocimiento, dentro del proceso, como dice este individuo, dice, espera, este tipo está igual que nosotros y no hizo nada? ¿Sabes? Todo lo que conocemos de él eran cosas buenas y está en el mismo suplicio que ellos. ¿Sabes? Tengo un poquito de comprensión. ¿Sabes? Vemos como uno le recrimina al otro. Uno le dice, mira, tipo, yo sé que estamos en el mismo lado. Ya no nos queda, ya no tenemos más remedio que, como decíamos en estos días, en el otro programa, decía, la esperanza, el deseo, ¿sabes? El decir, mira, pues ya yo estoy en lo último. ¿Qué me queda? ¿Sabes? ¿Qué le quedaban a los dos? Maldecir como hizo uno y si no hay nada, pues se acabó la vida. O optar por qué. Si se acaba esto hoy y este individuo es Dios de verdad, pues yo me quiero ir con él. Vemos como ese ladrón entonces reconoce al final de sus días, en el suplicio de su vida, reconoce a Jesucristo como Rey del universo, como Rey de su vida. Y lo reconoce ahí, Señor, como que las propias palabras dice ahí, y Jesús dice, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Cuántas personas, verdad? Aquí vemos, ¿sabes? No fue apóstoles los que reconocieron a Jesús, no eran los cristianos que estaban con él, no eran seguidores de Jesús. La mayoría de los seguidores de Jesús estaban desaparecidos en ese punto. Allí nadie estaba reconociendo a Jesús como rey. Pero vemos todos estos individuos, lo que dije, soldados, Pilato y el ladrón lo reconocen rey. Porque el ladrón lo último que dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Imagínense. A la isla. Así mismo. Y siguiendo esa línea totalmente, cuando al final le dice, acuérdate de mí. Y, ¿verdad? Sacando estas preguntas, reflexionando sobre el Evangelio, porque como hablábamos, ¿verdad? Algunas semanas, es palabra viva, es palabra que todos los días nos da algo nuevo para reflexionar. Y ya adentrándonos al tema de, ¿verdad? Cristo, Rey de mi universo, ¿verdad? Que es de lo que vamos a estar hablando. Ante esas dos actitudes que presentaban los ladrones, ¿nosotros qué podríamos decir? ¿Cuál es la actitud que yo tomo ante el sufrimiento? Porque Jesús tomó una actitud frente a ese sufrimiento y nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué actitud puedo tomar yo ante el dolor que estamos viviendo, que podemos vivir, que nos enfrentamos del día a día? En medio de eso,
soy capaz de voltear la mirada a aquel que sufre a mi lado. Soy capaz de mirar con misericordia como lo hizo Jesús. Soy capaz de reconocer que Jesús reina en mí. Y son preguntas que podríamos decirlas y verlas de lejos sencillas, pero esconden el secreto de la salvación. Porque primero que todo, reconocer a Jesús como mi rey, reconocer que de Él mana la misericordia y eso es lo que Él quiere en nosotros. Eso es lo que Él quiere que nosotros volteemos a mirar, con una mirada de amor, de perdón, pero sobre todo de compasión ante el dolor, porque eso fue lo que Él hizo en este momento. Y de ahí, partiendo en que ante tantos cambios, ante tantas situaciones, ¿cuál es el Cristo que reina en mí? ¿Cuál es el Rey que reina en mí? Abraham. Pues, Alaila, ese rey que a mí me ha hecho y me hace pensar tanto, que cuando lo contrastamos con los demás reyes, me encuentro con un rey que entra, digamos, victorioso. La fiesta de Domingo de Ramos lo vemos, entra victorioso, no en un corcel brioso, altísimo, que hace lucir a esa persona que lo monta como primera figura, que si hay un denominador común, es que todos aquellos reyes que en aquel momento, antes de la invención de los carros, ¿no? Pues utilizaban los caballos, ¿no? Los caballos para caminar en su reinado y demás, pero no cualquier caballo. Era el caballo, era el caballo que deslumbraba al verlo, ¿no? Su presencia. Pues mi rey fue en un burrito. Nuestro rey entró en un burrito, en la insignificancia de un burrito. Y entonces ese rey, que no solamente rey, es que sabemos que era hijo de Dios, el dueño del caballo deslumbrante como del burrito, el dueño del universo entero, ¿no? Entró en un burrito. Y ese rey, en su podríamos decir, en su palacio, que se compuso, que fue compuesto por, en vez de una silla con muchas perlas, una cruz, con la perla a mano izquierda de un clavo, a mano derecha de otro clavo, con digamos, la decoración en sus pies de clavos también. Sus concejales, pues uno era un ladrón que se burlaba de él, y el otro, pues el otro ladrón que vemos que asumió conciencia. Su corona, pues sabemos cuál era su corona. Pues ese es nuestro rey, ese es nuestro rey. Entonces, en aquel momento, interesantemente, ese rey nuestro, ese rey de reyes, empezó, como podríamos decir, cuando se le preguntó, y tú eres el rey de los judíos, etcétera, etcétera, y en un momento dado él cayó, solamente decía, tú lo has dicho, ¿verdad? Le dijo al romano que lo increpaba, ¿no? Le preguntaba, frente a ellos, realmente ese era un rey derrotado. O sea, no hay otra manera de verlo. ¿Sabes? Incluso salvaste a muchos, sanaste a muchos, multiplicaste tal cosa, hiciste lo que hiciste y no te puedes salvar. Ese es el rey nuestro. Porque como decía Gaby, citando el Evangelio, es que mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Y ese es un reto
no solamente en aquel momento y en este escenario que lo estamos viendo. Es un reto para nosotros en pleno siglo XXI, que nuestro rey, de alguna manera, con todos los avances científicos, tecnológicos, con todas las opciones múltiples que tenemos, tecnológicamente hablando, a veces parece que se sigue quedando solo. Como habíamos comentado y como hemos comentado en programas anteriores, solo en los domingos, digamos, en las misas, solo en el sagrario, solo en muchas ocasiones, en el pobre, pues porque nosotros estamos tan bombardeados de otros reinos que nos olvidamos en muchas ocasiones del Rey de Reyes. El punto es que el Rey de Reyes, para aquella época, en aquel momento y en esta época, aparentemente es un rey derrotado en una cruz. Pero eso no se queda ahí, ¿verdad? Eso no se queda ahí. Ya próximamente vamos y la misma historia y el mismo Espíritu Santo se ha encargado de que nosotros podamos hacer un discernimiento profundo y entender un poco mejor que en aquel momento, en aquellos tiempos, entender un poquito mejor de qué se trata el reino de Jesús, que no es de este mundo. Gaby. Cuando Abraham nos presenta, ¿verdad? Nos habla de este rey, ¿verdad? Que es nuestro rey. Podemos ver que no es rey de este mundo, ¿verdad? Y podemos ver, como dijo nuestro hermanito Abraham ahorita, que, ¿verdad? Que hay reinos que prácticamente lo han opacado, ¿verdad? Podríamos decir que un rey derrotado, ¿verdad? En cierta forma, en este punto, ¿verdad? Que nos trae este evangelio, ¿verdad? Porque no hemos hablado de la resurrección, aquí no estamos hablando de la resurrección, pero que con su resurrección comenzó una revolución en silencio, cambiando corazones, transformando corazones. Y hoy día, en esta noche, ese rey está haciendo una revolución en tu corazón. Pero es si tú se lo permites, si tú abres las puertas de tu casa, de tu corazón, para que Él entre con su ejército, para que Él entre con su Espíritu Santo, para que Él entre con su familia. Muchas veces nosotros nos cerramos, ¿verdad? Y no permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, que su palabra trabaje en nosotros, que sus cosas trabajen en nosotros. Cuando vemos a estos primeros cristianos, ¿verdad? Y no me canso de decirlo, esas revoluciones en esos corazones de esperanza, como tenemos el retiro de este fin de semana, que vamos a tener nuestro retiro de Adviento, renacer la esperanza en esos cristianos, en esos primeros cristianos que no eran cristianos, sabemos que eran judíos muchos de ellos, ¿verdad? Y muchos eran personas creyentes, otros no creían en nada, otros creen en muchos dioses. ¿Y cómo comienza este Dios que resucita, que sin una presencia física, porque Jesús resucita pero se va al cielo con la ascensión, pero sin una presencia física, sus súbditos, esos apóstoles, esas personas, fueron llevando una revolución donde lograban convencer, ¿verdad? O lograban transmitir el mensaje de tal forma que las personas lo creían y lo hacían suyo. Que las personas lo creían y lo hacían suyo, ¿sabes? Ese sueño de esperanza, ese sueño de amor, ese sueño de vida más allá de la muerte, que no todo se acaba aquí, que aquí un paso para, ¿sabes? Toda esa enseñanza de Jesús, toda esa esperanza, ¿sabes? Jesús, el reino de Jesús, con la prédica de la misericordia y la esperanza, o sea, acompañando a los abandonados, a los desterrados, a los tristes, a los que eran perseguidos, a los que eran... Por ahí comenzó la revolución. Por ahí comenzó la revolución, donde un reino tan poderoso que era como el imperio romano, el reino de Dios fue carcomiendo, desde el más humilde en esa comunidad, desde los esclavos. Miren esto, como desde los esclavos, miren qué revolución tan hermosa se llegó a hacer en ese momento, y hoy día tú y yo hablamos de Jesús, hoy día tú y yo hablamos de su reino.
esa revolución fue comiendo, poquito a poco. Y mataban mucho y eran más los que se convertían. Y mataban mucho y eran más los que se convertían. Y tanto fue que, como sabemos, en el año 300 y pico, el Imperio Romano tuvo que reconocer el cristianismo y darle su standing, porque eran muchos los cristianos que estaban, y tuvo que darle la libertad religiosa para que pudieran seguir, porque ya eran tantos los cristianos que había, y decía, no podemos seguir luchando contra ellos. Incluso el emperador Constantino, que al final de, ¿verdad?, ya en los postrimeres de su vida, se bautizó y reconoció, ¿verdad?, se reconoció a Jesús como rey del universo, de su vida, de su universo, ¿verdad? Así que podemos ver, ¿verdad?, cómo el reino de Jesús se ha ido esparciendo en este mundo. Pero no ha sido fácil, como dice Abraham, ¿sabes? Siempre hubo, hay y habrá reinos que quieran destruirlo. Reinos que quieren destruir el amor de Jesús de tu vida, que quieran sacarte del reino de Dios. Lo hay. El pecado, la lujuria, la novela, el bochinche, las situaciones, nos alejan del reino de Dios. Nos alejan. Y no nos permiten reconocer a Jesús como Rey del universo. Araila. Así es, y verdad, mientras Gaby hablaba, yo, verdad, pensaba en que tenemos que definir bien, ¿verdad? Como bien comenzó Abraham, ¿verdad? Lo que quiere un rey, ese que dirige, ese que, ¿verdad? Que fomenta, ¿verdad? Si nos vamos a esos tiempos, parece que fomenta las leyes de cómo dirigir ¿verdad? Este lugar, ese país, y todos sus súbditos, todo su ejército, pues seguían esas órdenes. Y Jesús, ¿verdad? Como usando la palabra, ¿verdad? Esa revolución, ¿verdad? Ese Jesús que rompe los esquemas y me encanta porque Jesús, como bien dice, no es de este mundo, Él nos trae, Jesús nos sorprende. Jesús nos sorprende porque parece que en ese momento donde Él estaba en la cruz, o sea, parece que el mal ganó. Y muchas veces estamos arropados ante una ola donde el mal parece que gana. O sea, todo lo negativo, todas las muertes, pero no es así. No es así porque Jesús, ¿verdad? Con su muerte es el que nos trae la verdadera vida. Y, ¿verdad? Desglosando esa parte del rey, y tenemos que hacerlo parte, ¿verdad?, de nosotros. Y en ese momento, ¿verdad?, esos reyes tenían unas leyes, pero Jesús, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, Dios nos da unas leyes bien hermosas. Y es ahí donde nos lleva al principio, donde todo comenzó. Nos da ese primer mandamiento, ese mandamiento de amor. Me dejan saber si me escucho porque yo me veo acá frisadita, pero bueno, me dejan saber. Sí, pues, ¿verdad? Dios nos regala ese primer mandamiento donde nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que de ahí parte todo para que pueda realmente reinar Cristo en nosotros, partiendo de ese amor pleno, de ese amor puro que Él nos muestra en esa ley. Y, ¿verdad? Como luego, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y, ¿verdad? Quería compartir esa segunda lectura que se proclamaba ¿verdad? Ayer domingo, de San Pablo a los Colosenses, donde comienza San Pablo de una manera muy linda, que hoy por hoy tenemos que seguir recordándolo. Y él decía, hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Tenemos que dar gracias por eso. Tenemos que dar gracias de que
de que ese sacrificio no fue en vano, aunque parece que él no venció, sí, él lo venció con su muerte en cruz, con su muerte por amor. Y tenemos que dar gracias porque no solamente él lo hizo para vencer y ya, sino lo hizo por compartir, ¿verdad? Esa herencia de santidad, por compartir ese reino de la luz, porque eso es lo que nos ofrece Cristo. Su reinado es un reinado de verdad, es un reinado de luz, es un reinado de plenitud, es un reinado de salvación. Y eso tenemos que hacerlo parte, porque Jesús lo dio, se dio entero y lo hizo porque él quiere esa plenitud máxima en nosotros. Y nosotros tenemos que dar gracias por eso, como nos invita San Pablo en esa lectura. Y luego, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? Él dice que nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. ¿Verdad? Este es el perdón de los pecados. Y ¿verdad? Esta lectura es tan hermosa y nada, le voy a compartir el siguiente versículo donde dice: Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y a las dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue para Él, por Él, y todo mana de Él. Y si es así, todo y cuanto yo hago tiene que ser dirigido, tiene que ser enfocado hacia el amor de nuestro Dios, de nuestro Rey. Mis pensamientos, mis palabras, en lo cotidiano, tiene que ser dirigido a que se manifieste un Jesús vivo, un Jesús que reina en mí, un Jesús que proclama verdad, un Jesús que proclama misericordia, que proclama perdón, que proclama compasión. Y cuando nosotros miramos ese ejemplo, ¿verdad? Tenemos que volver, como dice San Pablo, dar gracias. Gracias por eso. Gracias porque Jesús venció por amor. Abraham. El tiempo va caminando, pero solamente decir algo cortito, y es lo siguiente: en el programa anterior nosotros estábamos hablando del creer. El que cree será salvo. Que cree será salvo. Nosotros sabemos y volvemos, lo sabemos a través de los siglos, a través de los doctores de la iglesia, a través de las personas que han sido iluminados, guiados, y que a su vez nos han guiado a nosotros y nos han ido iluminando. Por medio del Espíritu Santo. Hay como un feedback Yo estamos escuchando los dobles, Alaila. Lo estamos escuchando doble. Ahí está. Bueno, nos han ido iluminando. ¿Qué traigo esto por lo siguiente? Miren, nosotros sabemos Jesús Dios, y en muchas instancias dentro del Evangelio vemos que Jesús habla como el Hijo, ¿no? Y en muchas ocasiones habla casi como cuando digo portavoz, hay una palabra más adecuada que no me llega ahora, pero habla como desde el Padre y desde el Espíritu Santo, como que lo que él dice lo dicen el Padre y el Espíritu Santo. Y hay ocasiones que Jesús habla, bueno, también, ¿verdad? Como hombre, pero sin poder, porque es Dios. Bueno, en la cruz, es que la vida de Jesús, es que el Evangelio no tiene nada de pérdida.
En la cruz Jesús le dice a este ladrón, le dice, hoy mismo estaré en el paraíso. Jesús no le está diciendo, luego del levantamiento va a estar en el paraíso. Jesús no le está diciendo, vas a estar conmigo luego que yo resucite a los 3 días. Jesús no le está diciendo, luego que tú resucites, vas a estar en el... No, Jesús le está diciendo, hoy mismo. Y eso es bien interesante porque Jesús, en medio de su dolor, yo pienso, ¿verdad? Eso es un pensamiento mío. Le está dando pista a los teólogos. Mira, sufriendo, botando sangre, a bofetada limpia con él. Y entonces Jesús le deja unas pistas a los teólogos para que puedan seguir buscando y entendiendo el misterio de la divinidad. ¿Por qué digo eso? Porque ese hoy mismo estar en el paraíso es una pista que le da Jesús a los teólogos y nos da a nosotros, entiendo yo, ¿verdad? Una pista de lo que es el reino de los cielos, que es un reino y lo que es el mundo espiritual, que lo hablábamos en el programa pasado, que el alma no muere, el espíritu no muere, o sea, el alma espiritual no muere. Obviamente el cuerpo muere, eso es un hecho, muere. Pero el hecho de que mi cuerpo muera no quiere decir que hay un periodo de espera para yo enfrentarme, estar con y disfrutar de. Vamos, eso hay muchas teorías de los teólogos para explicar eso. Pero sí aquí hay una pista de ese Jesús que en medio de su suplicio le da también con dejarle pista a los teólogos para que ellos nos ayuden a entender que nosotros ese paso de el estar aquí y ese pasito a la vida, ¿no? De la vida a la vida, podríamos decir casi de la muerte a la vida, pero de la corta de la vida que tenemos biológica a la vida. Eso es hoy mismo. Jesús está diciendo, hoy mismo vas a estar conmigo, hoy mismo. Y eso es grandioso. De hecho, yo no sé cómo Jesús resolvió eso, pero Jesús no le dijo, vas a estar en un proceso de pena y angustia en lo que tú, pues por lo mal que hiciste. No, Jesús le dijo hoy mismo. ¿Cómo Jesús resuelve eso? La grandeza de su amor a mí me da una esperanza inmensa. Me da una super esperanza. Y yo creo que dentro de eso debemos de darle gracias al Señor y volvemos a pedirle al Espíritu Santo el don de la alegría, porque a pesar de los pesares, a pesar de las situaciones, a pesar de las cruces, a pesar de que me partan los pies, como dice Gaby, para que pueda yo poco, y ese partir de los pies a ellos para que murieran, y muchas veces partir los pies, ahora no nos los parten, pero en la medida que nosotros vamos viviendo, pues tenemos que tomarnos la pastillita aquella, hacer tal cosa, el dolor de la reuma, el dolor de aquí, ¿no? Son tipos de pequeños y grandes cruces en lo que nosotros logramos, pues en nuestras cruces, expirar para hoy mismo estar en el reino. Así que esos dolores, esa angustia, esa desesperanza muchas veces que nos surgen, ese que todos tenemos, todas esas cruces que tenemos, todas esas al lado de Jesús, pongámoslos y escuchemos la voz de Jesús que dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, lo único que falta es que biológicamente pues tú, y vas a estar conmigo, obviamente, conociendo a Jesús en nuestras vidas y como decía Gaby, aceptando a Jesús, que esto es un lenguaje, como decía Gaby, el otro programa, un lenguaje que lo usan nuestros hermanos de otras denominaciones. Acepta a Jesús como tu Salvador, que eso tenemos que retomarlo y tenerlo consciente. Pues seguro que sí, que lo aceptamos y siempre lo hemos aceptado. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador en esa cruz, que fue lo que hizo esta persona, este ladrón, aceptó a Jesús y pues lo reconoció y le dijo, pues, mira a ver qué tú haces conmigo, porque la verdad que yo con toda esa lista de males que he causado y situaciones, bendito, yo no llego ni a... Y Jesús le dijo y nos dice, hoy mismo estar en el paraíso. Claro. ¿Verdad? En esa misma línea que nos presentaban, no esperar llegar ahí.
¿verdad? Porque casi siempre cuando llegamos al suplicio, si el Señor nos da la oportunidad, como se la dio a ese ladrón, de poder reconocerlo, ¿verdad? Porque tuvo la oportunidad. Hay personas que mueren, ¿verdad? En instantes, ¿verdad? O de impacto, que no tienen esa oportunidad. Así que el Señor ¿verdad? De cierta forma les dio esa oportunidad de arrepentimiento. Por eso que tenemos que estar preparados siempre y reconocer a Cristo como nuestro Salvador hoy, ahora que estoy aquí. Ahora que tengo la oportunidad, que estoy quizás en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mi entorno, con mis perritos, está aquí, que estoy con Alaila, que estoy con Abraham. Ahora es el momento de reconocer a Cristo como mi Salvador, como el Salvador de mi vida, como el Salvador de mi universo, como el Rey de mi universo. O sea, es mío, Señor, yo te reconozco y yo quiero vivir la vida según tú la dispones. Quiero vivir la vida junto a ti. Quiero seguir la vida según tus enseñanzas. Como decía ahorita Abraham, ¿verdad? Que si el rey dicta ¿verdad? O va llevando una regla de cómo se debe vivir, Jesús nos tiene su evangelio. Así que ahora es el momento de reconocer al Señor como nuestro Rey y Salvador de nuestra vida. No esperemos mañana, no esperemos estar en una cama, no esperemos el suplicio, porque no sabemos si el impacto sea tan fuerte donde no tengamos esa oportunidad de reconocerlo como si la tuvo ese hermanito, ¿verdad? Ladrón, que sabemos que en ese suplicio pudo reconocer a Jesús y Jesús le dijo, hoy, como dijo Abraham, no mañana, hoy va a estar conmigo. Así que antes de terminar, quiero hablarle algo de la encíclica, ¿verdad? Como dijo nuestra hermanita Laila, esta fiesta fue instituida, ¿verdad? por el Papa Pío XI en 1925, pero es reconociendo algo que ya se había dispuesto en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se dice que Cristo es Dios de Dios, luz de luz. Eso es algo que rezamos en el credo, ¿verdad? Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, 1600 años después, el Papa Pío XI entonces proclama que el mejor modo de que la sociedad civil obtenga, y por qué la sociedad civil y por qué el Papa XI es tan trascendental en esta fiesta. En el momento en que el Papa instituye esta fiesta, estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, habían revoluciones, estaban siendo perseguidos, incluso la iglesia, ¿verdad? Fue perseguida, fue desterrada. El Papa lo sacaron también de Roma, estuvo desterrado en Francia. O sea, hubo tantas revoluciones, muertes que se veían por doquier. O sea, en un momento tan difícil de revoluciones, de invasiones, Hitler, todo esto, o sea, todo eso estaba pasando en ese momento. Y el Papa dice, mira lo que dice el Papa en su encíclica en ese año, en años cruciales, ¿verdad? De esa época. Dice, justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia, es que los hombres reconozcan pública y privadamente la realeza de Cristo, porque para instruir al pueblo en las cosas de la fe, mucho más eficacia tiene la fiesta anual de los sagrados misterios que cualquier enseñanza por autoridades que sean. El Papa, por eso es anual, ¿sabes? Que reconozcamos anualmente a Jesucristo como Rey del Universo. O sea, el Papa nos está diciendo que esto se hace para reconocer, ¿verdad? Reconocer pública y privadamente la realeza de Cristo. En un mundo donde eran perseguidos, en un mundo donde ahora yo soy de Francia, ahora soy de Inglaterra, ahora soy de Alemania, ahora soy de acá, ahora yo no sé ni qué pepino estoy, ahora me pusieron un muro en el medio y Alaila quedó al lado del otro muro y Abraham y yo quedamos en el otro lado del muro y no nos podemos ver y no podemos hablar. Imagínense esos tiempos y esas épocas donde se vivió eso. Y en ese momento este Papa sale con esto. Tenemos que reconocer, o sea, no hay reyes en el mundo, olvídense de los reyes, olvídense de las autoridades. Tenemos que reconocer a Jesucristo como Rey de nuestro universo. Y dijo, y no puede ser una festividad de una vez, no puede ser un reconocimiento de una vez, tiene que ser anualmente para que no se nos olvide y para que lo reflexionemos, para que siempre hagamos hincapié en el ciclo de nuestra vida, que nuestra iglesia nos va llevando por un ciclo de nuestra vida de alta y baja, de momentos donde nos olvidamos de Jesús. Hay una fiesta donde vuelve y nos recuerda, hey, y nos da una garnatá dentro del año litúrgico, nos dice, hey, se acabó el año litúrgico, pero vamos a reconocer hoy a Jesucristo Rey del Universo. ¿Sí? O sea, la iglesia vuelve y nos trae. Mira, nosotros no habíamos hablado de Jesús como Rey del Universo en todo el programa que llevamos,
Hoy hablamos de Jesús. Imagínense, si la iglesia no hubiera traído eso, no hubiéramos hablado de Jesús, Rey del universo. Nos pasa, nos sucede en nuestra vida. Pero que hoy que lo reconozcamos como Rey de mi universo, de tu universo, tú que me estás viendo en este momento y que nos verás también luego también. Reconócelo ahora, reconócelo con tu familia, reconócelo con tus hijos, con tu entorno. No te abochones, ¿verdad? Tanto privadamente como públicamente, de reconocer a Jesús como Rey de tu universo. Así que ya finalizando, ¿verdad?, el programa, y le voy a dar un minutito para que se despidan los compañeros. Quiero presentarles algo rapidito. El retiro de Adviento de nuestra parroquia, ¿verdad? Este sábado a la 1 de la tarde vamos a estar en el retiro. Los tres vamos a estar allí colaborando, así que nos van a ver por allí. El retiro de Adviento de nuestra parroquia. Frente a la adversidad nos renace la esperanza. Hoy hablamos de ese Rey, hoy hablamos de esperanza. Queremos que ante adversidad, ante todas estas situaciones que nos están pasando en nuestra vida, en nuestro mundo, renazca la esperanza. En nuestra iglesia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, en mi vida, en mi familia, que renazca la esperanza. Así que está la promoción. No se lo olviden, denle print screen. Si no, la van a poder ver en la página de la parroquia, ¿verdad? Va a estar por aquí en la página, se le ha dado, ¿verdad?, mucho énfasis, pero recuerden que desde las 1 vamos a estar por allí, ¿verdad?, compartiendo. Para los hermanitos de las comunidades que tienen misa sábado, que son las comunidades de Guayabo, las comunidades de Jobo, las comunidades de Los Pinos y la comunidad de La Curva, no va a haber misa, ¿verdad? Se suprimen todas esas misas y todos vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, en el retiro de Adviento, que va a terminar con la misa a las 5 de la tarde. Así que es bien importante que todas estas comunidades vamos a estar compartiendo en el retiro de Adviento y que va a estar culminando, ¿verdad?, a las 5 de la tarde con la misa. Así que, pues nada, los dejo con Alaila y Abraham, ¿verdad?, para que se despidan y que Alaila entonces nos haga la oración final. Me escucho por acá. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues buenas noches, gracias, ¿verdad?, por compartir este ratito, donde la iglesia, ¿verdad?, nos recuerda algo que debería ser el centro de nuestra vida, pero, ¿verdad?, la iglesia, esa comunidad acompañante, ese regalo que nos da, ¿verdad?, nuestro Padre, para llegar, ¿verdad?, y continuar ese camino de salvación. Así que muy agradecida, muy contenta, y rapidito le quería decir una asignación, buscar un poquito de José Luis Sánchez de Río, ¿verdad? Fue un jovencito, ¿verdad?, un santo mártir, que en esos tiempos de revolución mexicana, de guerra y demás, él dio su vida, y algo muy particular que él decía en ese momento de guerra, de revolución, cuando dio su vida por Jesús, él siempre decía: viva Cristo Rey. De verdad que es uno de los orígenes por la cual el Papa Pío XI también proclama esta fiesta. Viene a raíz de el origen en México. Y entre muchas de las cosas que le hicieron, él dijo: nunca había sido tan fácil ganar el cielo. Nunca había sido tan fácil. Mientras él estaba haciendo, ¿verdad?, pasando por muchos dolores, hasta la planta de los pies, ¿verdad?, que fue cortada, él en todo momento decía: viva Cristo Rey. Que nosotros en nuestro día a día podamos decir también: viva Cristo Rey. Así que nada, nos ponemos en actitud de oración, a darle gracias a nuestro Señor, darle gracias porque ha estado grande con nosotros, a tal punto que gracias a que Él ha vencido, hoy por hoy nosotros tenemos vida, Señor. Gracias por regalarnos esa herencia de salvación. Gracias por ese amor y esa misericordia infinita que nos regalas día tras día. Por darnos una mirada de misericordia y cumplir, ¿verdad?, esa promesa de estar contigo en el paraíso. Porque somos tuyos, Señor, porque todo y cuanto fue creado es porque tú así lo permites, porque tú así lo quieres y simplemente porque nos amas con un amor infinito.
con un amor que no se puede entender. Simplemente lo que tenemos es que recibirlo, dejarnos abrazar por ese amor. Te pido, Señor, por todas las personas que se han conectado esta noche, por las que se van a conectar, por todo este retiro que es tuyo, Señor, por este proyecto, Señor, que tú nos has permitido que este mensaje, ¿verdad?, vaya llegando a esos corazones, Señor. Pongo en tus manos y en las manos de nuestra Madre María esta noche para que sigamos como tú, María, al pie de la cruz y sobre todas las cosas reconociendo a nuestro Cristo como nuestro Salvador. Gracias por vencer, Señor Jesús. Gracias por quedarte. Gracias por amarnos y gracias por siempre mirarnos con amor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de terminar, como despedida. Amén. Bueno, para que se repita.